Cristo está en el trono. Cristo está aquí. Cristo está en nosotros. Así que no nos enfocamos en doctrinas. Estamos dándonos cuenta de que cuando el Señor resplandece en nosotros y nos pastorea, Él ha de guiarnos personal y corporativamente a conocerlo a Él, a experimentarlo a Él y a disfrutarlo a Él. Aquí el tema es, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Llegaremos a esto. Esto es semejante a subir un monte, una montaña. Pero hay algunos puntos muy cruciales que guían, que conducen a esa cima. Y hay un asunto particular que probablemente cientos o unos miles que estén en este salón no han escuchado nunca esta palabra en particular. Y cómo esta palabra se aplica a las profundidades de nuestro ser. Así que menciono esto para captar su atención. Y recuerden, estamos haciendo esto juntos. Yo estoy aquí, ustedes están allí. Pero en realidad estamos en armonía, en unidad. Bien, yo soy el primero y el último, y el viviente. Que Cristo sea el primero y el último implica que Él llevará a cabo lo que ha comenzado. Esta es su manera de proceder. Cuando Él comienza algo, Él lo ha de completar. El Señor Jesús no solamente es el primero, sino también el principio. Y no solamente es el último, sino también el fin. El primero indica que nadie es antes de Él. Y el último indica que nadie es después de Él. Nadie es después de Él. El principio indica que Él es el origen de todas las cosas. Y el fin indica que Él es la consumación de todas las cosas. Lo que Él origina, Él lo consuma. Y este es un procedimiento que está ocurriendo interiormente aquí mismo, ahora mismo, en todos nosotros. Quiero enfatizar esto. Esto no son meras palabras. Esto es un testimonio de el Cristo que estamos hablando, sobre el cual estamos hablando. Lo indicado aquí no solo es que no hay nada antes ni después del Señor Jesús, sino también que sin Él no hay origen ni consumación. Cristo no solamente es el primero y el último, sino también el principio y el fin. Esto nos asegura que, habiendo dado inicio a la vida de iglesia, Él ciertamente la llevará a cabo. En cada iglesia, en el recobro, lo que el Señor ha comenzado, Él lo completará. Y creo que en este próximo año, Él hará mucho en todas las iglesias. El Señor Jesús jamás dejará su obra inconclusa. Todas las iglesias locales deben creer que el Señor Jesús es el principio y el fin. Él llevará a cabo lo que comenzó en su recobro.
El Cristo que anda en medio de las iglesias, quien es la cabeza de las iglesias y a quien pertenecen las iglesias, es el viviente. Por tanto, las iglesias también, como expresión del cuerpo, deberían ser vivientes, frescas y fuertes. No importa cuán joven usted sea, y no importa cuán viejo usted sea. Usted está viviente, fresco y fuerte. Ahora comenzamos a adentrarnos en la carga. Punto 2. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo pagó un precio tremendo por cada uno de nosotros y por todos nosotros. Él murió para nuestra redención. Él estuvo muerto. Mas he aquí que Él vive por los siglos de los siglos. Así que el Cristo que aquí está operando, en el Cristo que está tan activo en nuestro ser, es el Cristo que estuvo muerto y luego fue resucitado. El Señor sufrió la muerte y volvió a vivir. Ahora el punto B es crucial. Cristo entró en la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo, porque Él es la resurrección. Les sugeriría que oren, lean un poco Juan 11:25, porque ahí Él habló sobre sí, refiriéndose a Él, diciendo, yo soy la resurrección. Esto no es solamente algo que Él experimentó, esto es lo que Él es. Y ahora el Cristo que mora en nosotros como espíritu vivificante que está dentro de nuestro, Él ahora opera como resurrección. Punto C dice, la resurrección es la extensión de los días del Señor. Él existirá por los siglos de los siglos en su resurrección. ¿Saben lo que les ha de suceder? Hemos de experimentar la resurrección y por los siglos de los siglos viviremos en resurrección. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y el centro será Cristo como nuestra resurrección. Por eso siempre digo que lo mejor está por delante en nuestra experiencia del Señor. Jesucristo hoy en día es el viviente, aquel que está en resurrección. Y aquí haremos una pausa en el punto 2. Para que Cristo imparta vida, Él tiene que ser el viviente. Así que de una forma muy tranquila, les hago una pregunta a todos. Hoy mismo, ¿acaso han estado experimentando que Cristo imparta su ser en usted? Si no ha sido así, no es demasiado tarde, no tienen que esperar a las 9:30. Pueden comenzar en este preciso momento para impartir vida. Al comienzo de cada día con mi esposa, oramos para comenzar un nuevo día. Y un aspecto es, Señor,
otro día de impartición, Señor. Simplemente nos abrimos a ti. Impártete más tu mismo ser en nosotros. Y mientras pienso en esto, hago aquí un comentario al margen, porque este será el núcleo o el meollo del mensaje. A medida que el Señor imparte vida en nosotros, Él quiere alcanzar las profundidades de nuestro ser. Él no quiere quedarse simplemente en el comienzo o en la parte superior. Lo que Él necesita, aquello por lo cual Él está orando y aquello por lo cual Él está obrando, es que Él pueda tener acceso a las profundidades de nuestro ser. Porque interiormente está teniendo lugar una batalla. No somos nosotros los que llevamos a cabo la batalla, nosotros más bien somos como el campo de batalla. Y lo que sucede es que Cristo, como nuestra vida de resurrección, está mezclado con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es vida, pero nuestro cuerpo es pecado y muerte. Y el alma está entre medio. Y el Cristo que mora interiormente como espíritu vivificante quiere cada vez más saturar nuestra alma. Pero el enemigo, valiéndose de este cuerpo de pecado y muerte, también quiere controlar nuestra alma. Es por eso que al abrir nuestro ser cada día, esto brinda ayuda a que el Señor opere aquí, diciendo a nosotros, Señor, tienes acceso a cada parte de mi ser. No retengo nada. Y cuando usted dice eso, está siendo sincero, honesto. Y todos nosotros estamos en diferentes niveles, según nuestra experiencia, pero tenemos que comenzar en algún sitio. Comenzar abriéndonos con un espíritu ejercitado para recibir la impartición del Señor cada vez más en nuestro interior. Bien, D. Otro punto crucial. La importancia de que Cristo sea el viviente es que Él vive para siempre y vive en nosotros. Así que consideremos esto. Él vive en nosotros. Este punto no dice que simplemente está en nosotros, que sí es un hecho. Más bien dice que Él vive en nosotros. Así que podemos considerar con toda sinceridad hasta qué grado nosotros nos abrimos a Él para que Él pueda vivir en nosotros. No solamente que Él esté allí, y todos estamos familiarizados con este versículo en Efesios 3. Después de que Pablo oró de una forma en particular, él estaba en cierta clase de cárcel y él se arrodilló, dobló sus rodillas y profundamente él estaba orando. La oración que me conmueve, que me toca cada vez que la leo, esta oración es nueva. Que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, su hogar. De otro modo, quizás esto suene un poco extraño. Si no, Él está encarcelado en nosotros, está preso. Él está en nuestro espíritu, así que ahora sí tenemos un espíritu mezclado, pero el Señor quiere tener acceso a todo nuestro ser. Así que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. No solamente visitar,
sino tener un hogar, hacer su hogar. Así que sí, cierto fin de semana estoy con alguna familia en un lugar, quizás estamos teniendo una conferencia, a lo mejor ellos digan, hermano, este es su cuarto. Y yo sé que ese es mi cuarto durante 2 noches, y su hija fue muy generosa y me permitió estar aquí en el cuarto que es de ella, pero me doy cuenta que yo no puedo vivir aquí. El Señor no quiere simplemente pasar un fin de semana en su corazón. Cristo está haciendo su hogar en nuestros corazones. Y podemos entender las palabras. No es difícil. Pero de nuevo, lo que enfatizo es nuestra experiencia diaria. ¿Acaso le permitimos al Señor operar de esta manera? Abro mis partes internas. Ahora tú vives en mí. No solamente estás en mí, sino que ahora vives en mí, en la totalidad de mi ser, juntamente contigo. Punto 1. Repito, que Él vive para siempre y vive en nosotros, el punto D. E interiormente hay cierta clase de oración que asciende, porque cuando su alma y su espíritu son separados, podemos incluso hacer 2 cosas al mismo tiempo. Mientras les hablo a ustedes interiormente, estoy orando con el Señor, orando para que Él tenga acceso para vivir en cada uno de ustedes. No simplemente que Él esté en ustedes, sino que Él viva en ustedes, que Él haga su hogar en sus corazones. Simplemente consideren, estamos aquí hablando sobre su corazón, en su mente, en sus memorias, sus recuerdos. ¿Acaso no hay recuerdos que usted quisiera que desaparecieran? El Señor quiere tener acceso a nuestra cabeza, a nuestra mente. Luego nuestra parte emotiva. No es difícil para las hermanas, pero tantos hermanos tienen esa parte de su ser suprimida. Es difícil permitir que los sentimientos salgan de la forma necesaria. Pero cada vez más simplemente oramos al Señor de manera simple. Señor, vuelvo mi corazón a ti, abro mi ser a ti, vive en mí hoy. Sé que estás aquí, pero no quiero que estés en una cárcel, quiero que tengas acceso. De modo que no solamente estés en mí, sino que vivas en mí. Así que puntos 1 y 2. Él quiere que dejemos toda clase de muerte y nos levantemos para ser la iglesia viviente. Él está orando por esto. Una iglesia viviente. Cuanto más vivientes somos, más somos el testimonio del Jesús viviente. Bien, ahora venimos a un asunto en las secciones 3 y 4 que se presenta. Y esto nos ha de ayudar a tener un entendimiento más completo de lo que ocurrió cuando Cristo murió y luego fue resucitado. ¿A dónde fue? ¿Y por qué fue allí? ¿Y qué ocurrió allí? Así pues, aprenderemos algo sobre él, algo subjetivo. Pero les digo de antemano, Él quiere tener acceso a las profundidades de nuestro ser. Él quiere llegar a las partes más profundas de nuestro ser. Pero mencionaremos eso en el momento adecuado. Punto 3, en el cual también
Cristo fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión. Los subpuntos nos ayudarán a entender lo que dice este versículo. Aquí la frase los espíritus no se refiere a los espíritus incorpóreos de los seres humanos muertos que estaban retenidos en el Hades, sino a los ángeles. Los ángeles son espíritus. Los ángeles que cayeron por su desobediencia en los tiempos de Noé y que están encarcelados en fosas de oscuridad, en espera del juicio del gran día. Ahora los puntos B y C explican esto en cierta manera. Después de morir en la carne, Cristo, en su espíritu viviente, su divinidad, fue al abismo. Esta es una palabra crucial. Dedicaremos al menos media hora en esto. Quizás esto sea nuevo para muchos de ustedes, incluso así como algunos de nosotros sabemos un poco en lo relacionado con nuestra experiencia. Esto es algo único. Es algo sobre lo cual tendremos una profunda experiencia, ahora o durante el próximo año. No en el 2026, sino que para Dios un día son 1000 años. ¿No preferirían entender y experimentar ciertas cosas ahora y no en ese entonces? Así que, después de morir en la carne, repito el punto B. Cristo, en su espíritu viviente, su divinidad, fue al abismo. ¿Pero qué es el abismo? Bueno, en un sentido físico, en la tierra, un abismo es el lugar más profundo de toda la tierra, tan profundo que es inalcanzable. Así que la palabra en este sentido físico se refiere a algo como eso. Pero en la esfera espiritual, esto se refiere a otra cosa. Y también llegaremos a entender que hay un abismo en lo profundo de nuestro ser. Y necesitamos algo más que palabras para explicar esta palabra abismo. Tenemos que ver qué es lo que Cristo hizo y qué Cristo hace, y cuál será el efecto de esto. Antes de avanzar, creo que sería de mucha ayuda leer 8 o 9 versículos. Porque me gusta mucho Hechos capítulo 6, versículo 4, donde los colaboradores dicen, nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que estos versículos nos permiten tener el ministerio de la palabra. Y los versículos que me refiero son Lucas 8:31. Le rogaban, refiriéndose a los demonios, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es ahí donde los demonios son enviados. Es de ahí donde saldrá el anticristo. Romanos 10:7. ¿Quién descenderá al abismo? Y veremos que Cristo descendió al abismo para hacer frente a las cosas malignas en ese nivel. Y ahora versículos de Apocalipsis
Apocalipsis 9:1. Vi una estrella que cayó a la tierra, del cielo a la tierra, Satanás, y se le dio la llave del pozo del abismo. El versículo 2, él abrió el abismo. Y el versículo 11, tienen un rey sobre ellos, el ángel del abismo. Y aquí hay un nombre, el ángel del abismo es la bestia, el anticristo, el cual emergerá del pozo del abismo. Quizás muchos de nosotros, o quizás todos nosotros, estaremos aquí durante la última de las semanas de las 70 semanas, los últimos 7 años. Y sabemos que al final de esos 7 años estaremos en otra esfera. Cristo habrá venido visiblemente para cambiar todo al reino. Y estaremos en una situación diferente, el reino. Pero antes de eso, el ángel en el abismo, tenemos que darnos cuenta que eso no es simplemente algo por lo cual pasó el Señor mismo. Tenemos que comprender que el anticristo, espero, que todos estemos aquí en los últimos 7 años, que todos estemos aquí por 3 años y medio, pero que los santos que verdaderamente venzan serán arrebatados después de los primeros 3 años y medio. Y sería maravilloso si todos los que estamos aquí fuéramos arrebatados. Pero tienen que ser maduros en vida, no solamente creyentes. Pero una gran mayoría de cristianos permanecerán aquí por los próximos 3 años y medio, y veremos en el mensaje 8, con base en el capítulo 12. Estoy simplemente dándoles un anticipo. Sabemos con base en Apocalipsis capítulo 12 que los santos que venzan serán arrebatados al trono. Y eso hará que haya una guerra entre los ángeles poderosos y Satanás y los demonios. Y él será echado fuera, arrojado a la tierra con todos sus demonios. ¿Quieren ustedes estar en la tierra si él se encuentra por todas partes? No, queremos estar en otra esfera. Bien. Así que ahora venimos a el capítulo 11:7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esa es la guerra del Armagedón. Y ahí es que vendrán los poderes malignos al final de esta era. Y 2 versículos más adelante, 2 versículos del capítulo 20, los versículos 1 y 3, el 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y por último, el versículo 3, y lo arrojó a él, o sea, a Satanás, al abismo. Estos son versículos, pero ahora tenemos que estudiar qué significan. ¿Y por qué esto es una parte principal del mensaje 2? Debe de haber una razón. Por alguna razón le estamos dedicando energía y bastante tiempo. Así que leo nuevamente el versículo. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
el pozo del abismo. Y ahora el punto A, pero especialmente el B, y luego les explico. Uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Pero el punto A viene antes que el B. Bien. La estrella en Apocalipsis 9:1 se refiere a Satanás, quien será arrojado del cielo a la tierra. 1. Los ángeles son comparados a estrellas. 2. Satanás, como arcángel, era el lucero de la mañana. Ese era su nombre. Ahora, el punto B. Romanos 10, versículo 7. Quiero mencionar algo aquí que recuerdo de hace 51 años. Los hermanos me habían pedido que me mudara de Detroit a aquí, a Anaheim. Ellos vinieron de Los Ángeles para llevar a cabo los estudios vida. Y luego dediqué los próximos 24 años, así como un buey que va laborando, ¿verdad? Así estuve yo. Pero su boca estaba abierta. Era un buey que laboraba, pero cuya boca estaba abierta para poder comer, trillar, mientras laboraba. Y el Señor aplicó eso a mí y dije, Señor, estoy dispuesto a hacer esta clase de obra. Los estudios vida. Venía un estudio vida tras otro. Estudio vida 10, estudio vida 50, estudio vida 100, estudio vida 500. Y así seguía y seguía. Y nuestro querido hermano Ed entró para hacer una porción de eso también, así como lo pidió el hermano Lee. Pero eso fueron 24 años. Sin embargo, hubo esta comprensión, que si bien soy como ese buey que laboraba, puedo ingerir, puedo trillar mientras laboro. Y antes de que eso comenzara, en junio de 1974, el hermano Lee escribió su primera nota, que se basa en Romanos 10:7, y a eso es que me quería referir. En ese entonces éramos solamente él y yo. Y luego, más adelante ese año, algunos hermanos que conocían el griego mucho mejor vinieron y entonces yo me puse a laborar en otra cosa. Pero aquí el versículo, y estos son los puntos. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En el griego, la palabra traducida abismo es avisos. Esta palabra es usada en Lucas 8:31 para referirse a la morada de los demonios. El Señor estaba echando fuera demonios de las personas para que la persona pudiera ser salva. Y de hecho, los demonios, de alguna manera, podían tener conversaciones con él y les dijo, por favor, no me echen al abismo. Así que él hizo otra cosa con ellos. Y sobre eso es que hablan estos versículos de Lucas 8. La morada de los demonios. Ellos sabían que ellos habrían de ser llevados allí, pero no querían hacerlo todavía. Y ellos sabían que todavía no era su tiempo para ir ahí.
De hecho, todavía los demonios están muy activos. Pero no voy a adentrarme en ello. Simplemente les sugiero, cuando se levanten en la mañana y tengan todo tipo de pensamiento, les sugiero de una forma prevaleciente, fuerte, que tan pronto como estos pensamientos entren en su cabeza, usted se vuelva, usted le pregunte al Señor, Señor, ¿viene esto de ti? ¿Acaso es esta mi mente verdaderamente que está operando? Y entonces es posible que nos damos cuenta, son los demonios. Demonios fingiendo que son nuestros propios pensamientos. Así que espero que ahora cada vez que se levanten no traten de analizar. Hay tantas cosas que están ocurriendo en su mente hasta que se despiertan por completo. Usted simplemente puede decir, Señor, tú sabes cuál es la fuente. Y entonces su mente será despejada. Y así su mente y su espíritu estarán en armonía. Bien, punto 3. También es usada en Apocalipsis 9, versículos 1 al 2 y 11, para denotar el lugar del cual saldrán las langostas, cuyo rey es Apolión. ¿Saben estas palabras? No quiero nunca ver esas langostas, quiero ser arrebatado antes de que eso ocurra. La tierra no será un lugar agradable durante los últimos 3 años y medio. 4. En Apocalipsis 11:7 y 17:8. Significa el lugar del cual subirá la bestia, el anticristo. Así que para dejar esto algo claro, ¿cómo sabemos cuándo han llegado los últimos 7 años? Bueno, algo sucederá. Cuando en el monte del templo ocurrirá algo que eliminará todo lo que está allí. Y en ese entonces cientos de judíos religiosos estarán ahí regocijándose, diciendo, hemos de reedificar el templo. Y si van allí, se darán cuenta de que han preparado ya todo, pero tienen que obtener cierta clase de animal, que dura solamente 1 año, pero ellos tienen la manera de obtenerlo. Pero cuando ellos decidan, hemos de reedificar el templo, tantos países a su alrededor tienen una religión diferente y todos juntos han de atacar ese país. Pero habrá, y quizás ya se está desarrollando, un hombre poderoso en alguna parte de Europa, extremadamente poderoso. Así que el líder de Israel tendrá contacto con él y llegarán a un acuerdo. Y esta figura estará ahí tras bastidores, detrás de la escena, ayudando a reedificar el templo. Pero después de los primeros 3 años y medio, cuando ese tiempo pase, alguien tratará de matarlo al herirlo en la parte de atrás de su cabeza, pero se ha de recuperar. Y cuando se recupere, llegará a ser el anticristo, porque el poder maligno ahora estará en él. Y todos los queridos santos han de pasar por el peor momento de su historia. Esto les da una vista de cuál será la situación. Es por eso que estos versículos que les acabo de leer
dicen que esto representa el lugar desde el cual ha de subir el anticristo, la bestia. Y eso se refiere al abismo. El abismo es un lugar negativo. Y de hecho, durante los 1000 años, Satanás será echado en el abismo por 1000 años. Así que el abismo, en ciertos sentidos, es fuente de todas las cosas malignas. Y estas suben, salen de ahí y atacan. En Apocalipsis 20, versículos 1 y 3, especifica el lugar donde Satanás será arrojado y donde estará encarcelado durante el milenio. En Romanos 10:7, la palabra abismo indica el lugar que Cristo visitó después de su muerte y antes de su resurrección. Y dicho lugar, según Hechos 24 y 27, es el Hades, ya que Hechos 2, 24 y 27 revelan que Cristo entró en el Hades después de morir y que subió de aquel lugar en resurrección. Ahora les leo el punto 7 y luego haré una pausa. Porque hemos de enfocarnos en algo personal con cada uno de nosotros. ¿Qué debe ocurrir con cada uno de nosotros? De lo que hemos estado hablando. Esto que hemos estado hablando sobre el abismo es necesario, pero todo es externo. Sin embargo, algo ha de ocurrir en las profundidades del ser de usted. Y usted necesita saber que existe tal cosa. Y necesita saber qué tiene que ocurrir. Así que haré una pausa. Y la pausa tiene que ver con nuestro abismo. Simplemente tengo que decirles algo que ocurrió. No es algo dramático, pero sí es particular. Cuando yo vivía y servía en Texas, en cierta ocasión iba a casa para almorzar. Y por alguna razón, mientras manejaba mi casa, estaba hablándole al Señor, preguntándole al Señor, ¿qué es eso del abismo? ¿Y cómo tratas tú con eso? Y sentí que interiormente Él dijo algo semejante a esto. Yo he de tratar con tu abismo, con tu ser. Así que la palabra abismo se refiere a la parte más profunda. Y ya mencioné esto anteriormente, es tan profunda que no podemos alcanzarla. Sabemos que está ahí y tenemos que comprender que ahí se encuentra el enemigo. Allí están los demonios. De ahí es que vendrá el anticristo. De nuevo, esto es por el lado objetivo. Pero ahora, este es un punto muy tierno que quiero presentar. Ya hice referencia a este asunto de que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Pero a fin de que Él pueda hacer esto, es necesario que Él tenga acceso para poder alcanzar las profundidades del ser de usted.
Si tenemos el Espíritu aquí, como mencioné, lo tenemos aquí en este lado. Por un lado, en este otro lado tenemos el cuerpo de pecado y muerte, y entre medio está el alma. Y al Él pastorearnos, a medida que Él se imparte en nosotros, Él quiere alcanzar las profundidades de nuestra alma, más allá de cualquier cosa que conozcamos. Y tengo una preocupación muy profunda, no de forma crítica, sino más bien de forma amorosa, con sentimiento. Hay tantos santos en el recoro del Señor. Todos ellos son preciosos. Amamos a todos por igual. No hay un amor de cierta forma para uno y otra forma diferente para otro. Es el mismo, pero nos damos cuenta una y otra vez. Me doy cuenta una y otra vez. Mi corazón está muy estimulado. Hay una preocupación tan profunda de que su relación con el Señor todavía es poco profunda. Y en nuestro país, en Estados Unidos, las personas no son de poca profundidad. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, y ahora que estamos consagrados, hemos de ser desarrollados de cierta manera, que no seamos gobernados por la cultura que está a nuestro alrededor, pero nos daremos cuenta, Señor, hay algo que se llama el abismo, y esto está en las profundidades de mi ser. Y Señor, te pido, mientras sigo yo vivo, mientras todavía esté aquí, te entrego, te doy la oportunidad. Te doy la oportunidad para que satures tú cada parte de mi alma. No retengo nada para mí. Y por un lado, en nuestra comunión con el Señor, y debido a que tenemos fe en Él, y que confiamos en Él, y que permanecemos en Él, nos abrimos lo más que podemos a Él. Pero lo que tiene que ocurrir, y habrá ciertos eventos que han de ocurrir personalmente, mediante los cuales Dios puede tener acceso, puede tener acceso al abismo de usted mismo, la parte más profunda del alma de usted, y no será semejante a como cuando Él nos ilumina temprano en la mañana, o que el Señor nos cubra a todos. Dios en su sabiduría y con su autoridad, a fin de que sus hijos crezcan hasta alcanzar la madurez. Él dispone de toda clase de eventos que ocurren. Y les doy un ejemplo. No tengo el derecho de hablar sobre nadie más. Pero en el 2022, durante el entrenamiento de verano, sentí un dolor muy severo en mi estómago. Y sí podía tolerar cierta medida de sufrimiento, pero llegó un punto que se volvió insoportable. Así que contacté al hermano Rick y le pedí que por favor me llevara a la sala de emergencias lo antes posible. Y me llevaron de inmediato. Y el médico dijo,
La razón por la cual usted vino, nos ocuparemos de eso después. Sin embargo, usted necesita una cirugía cuádruple en su corazón, lo antes posible. Esto es asunto de vida o muerte. Y cuando oí eso, simplemente hubo paz. Y el sentir de que esto es un asunto del cuerpo. Mi esposa tuvo el mismo sentir. Y ellos tuvieron que hacer algunos preparativos para esto. Y cuando llegaron temprano en la mañana, como a las 5 de la mañana, para llevarme a la cirugía, y ahí había como unas 10 personas en el quirófano, y tuve este sentir de que los amo a todos, los que estaban ahí, los veré cuando me despierte. 3 horas y media después, me estaba recuperando y entró el médico y dijo, esto fue un 10. Pero este es el punto. Yo estuve completamente despierto durante 48 horas. Y lo que iba y venía era el Señor profundizando cada vez más en mi propio abismo, en las partes más profundas de mi ser, para darme a conocer. Así que Él hizo esto y yo confesaba lo que Él me daba a conocer. Y cuando yo confesaba, Él se impartía. Y luego Él me mostraba más. Y yo me arrepentía. Y eso continuaba por 48 horas. Y después pasaron varias semanas en las cuales tuve que recuperarme en mi casa. Pero el Señor tenía ya acceso a mi abismo. Sin embargo, esto no era simplemente algo para mí, o sea, para que yo fuera más maduro en vida. Tenemos que decir honestamente esto, que el Señor sea fiel. Esto es para que el Señor me lleve a ser fiel a ministrar a los santos. Muchos de ustedes recordarán de un martes en la mañana recientemente en el entrenamiento. Les compartí sobre la diferencia. Y no es para que hagan algo de inmediato, pero en algún momento tendrán que tomar una decisión para el desarrollo de su vida cristiana y para poder servir al Señor. Y sabemos con base en el capítulo 4 de Efesios, todos los miembros del cuerpo tienen ministerio. Todos tenemos. Quizás no sea aquí arriba, pero todos tenemos el verdadero ministerio. Así que sí, podemos darle a Él el acceso para esto. No importa cuál sea el precio. Leía nuevamente una lista de 19 puntos y el título de esa lista era Mi preocupación profunda. El Señor estaba diciendo, esta es mi preocupación profunda. El hermano estaba diciendo, cuando yo fallezca, ¿qué harán los santos? ¿Qué hará la siguiente generación? Y él tuvo esta preocupación profunda de que los santos no tomaran el camino de los dones, sino el camino del ministerio. No voy a nombrar a nadie, y ni siquiera hablo con los hermanos sobre eso. El Señor lo dará a conocer a su manera y en su momento. Hay hermanos que quizás tengan 50 y tantos años, y en lo profundo de su interior, comprendo que dentro de poco tiempo,
ellos estarán aquí, de pie, continuando con el ministerio. Han tomado la decisión. No es un don, sino que es un ministerio. El ministerio es costoso. Y cuando el hermano Lee dio este mensaje, en verano de 1967, yo nunca había escuchado esto. Pero con base en versículos de 2 de Corintios, y cierto capítulo de un libro, una página a la cual regreso de vez en cuando, el hermano dijo, tienen que tomar una decisión entre el don o el ministerio. Y el ministerio conlleva la cruz, el sufrimiento y la vida de resurrección. Y yo no sabía nada. Pero en lo profundo de mi ser comprendí que yo tenía que tomar esta decisión. Y digo, Señor, no puedo hacer nada en cuanto a esto, pero escojo el camino del ministerio. Y sé que el hermano Lee, en lo profundo de su ser, esto era lo que veía. Cuando él fallecía, él escribió una carta y se dio cuenta que de manera compenetrada, él había sido tan animado, fue tan animado de que un grupo de hermanos fueran compenetrados para llevar a cabo la obra del Señor en el ministerio. Así que creo con toda sinceridad que este es el Cristo que mora en nuestro interior, que está casi clamando, pero no con juicio, sino con una profunda preocupación. Cuando el hermano Lee, en esa lista, no tengo la libertad de darles toda esa lista, pero sí puedo compartir sobre ella. Su profunda preocupación es ¿qué hará la siguiente generación? ¿Continuarán ellos o se degradarán y finalmente llegarán a ser parte del cristianismo? Y luego dije, probablemente el Señor tenga que ir a otra parte de la tierra con un grupo de personas que estén completamente abiertos a Él. Pero estamos en la era de la gracia y creo que el profundo deseo del Señor es que Él continuará con esta generación. No son demasiado jóvenes para tomar este camino. Y cualquiera que sea un anciano, ¿saben? Yo tengo unos 86 años. Quizás hay algunos que tengan 96 años y digan, no, hay un jovencito hablando. Pero queridos santos, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para alcanzar la madurez. No crean las mentiras de parte de Satanás, de que debido a que de que por ser ustedes viejos o por quizás ustedes apenas haber llegado al recobro del Señor como una persona de edad avanzada. No le hagan caso a eso. Quizás si usted estuvo en el recobro del Señor y por algún motivo se fue por 20 años y acaba de regresar al recobro, y luego el enemigo viene y ataca y dice, sí, pero ya estás de 20 años, nunca la lograrás, nunca llegarás. Yo recuerdo que estuve en contacto con un hermano que había pasado por esto y le dije, el enemigo será avergonzado. Él
operará, el Señor operará como espíritu 7 veces intensificado. Él le recobrará esos 20 años y le dará la oportunidad a usted de alcanzar la madurez y ser un co-rey. Así que todos los que estamos aquí, si este es su primer entrenamiento, o si usted es una persona de edad avanzada, o si es de edad mediana, simplemente vengan al Señor tal y como usted es y denle el acceso a Él. Denle acceso a las profundidades de su ser. Simplemente digan, Señor, me entrego a ti sin limitación alguna. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y luego no intenten hacer nada. Simplemente experimenten a Cristo, disfruten a Cristo y expresen a Cristo. Y tengo la fe que tiene su origen en Cristo mismo. Tengo fe de que todos los que están en este salón ahora tienen la oportunidad de crecer hasta alcanzar la madurez y ser un co-rey en la era venidera. Gracias al Señor. Si me recuerdan qué versículo acabo de leer. ¿Qué punto acabo de leer? Lo que haré es regresaré al punto C y leeré de nuevo los puntos subsiguientes. Punto 4C. Cristo abolió la muerte en la cruz y venció el Hades en la resurrección. Aunque la muerte se esforzó al máximo por retener a Cristo, fue impotente para hacerlo. Cristo es tanto Dios como la resurrección, quien posee la vida indestructible. Todos tenemos una vida indestructible. Satanás será destruido, pero nosotros tenemos una vida indestructible, porque Él, debido a que Él es aquel que vive para siempre, la muerte no puede retenerlo. Cristo se entregó a la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. En lugar de ello, Él derrotó la muerte y se levantó de la muerte. Cristo derrotó la muerte. Por eso cantamos ese himno. No significa que las personas no han de fallecer físicamente, pero en un sentido espiritual, psicológico. El punto principal es cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Y sé que hermanos de edad muy avanzada que en ese entonces tenían 20 y pico de años, tenían un carácter muy fuerte, pero se habían consagrado cuando tenían unos 22 años aproximadamente. Y el Señor no tuvo en ese entonces la manera de profundizar completamente, pero Él les dio la oportunidad. En ciertos casos se enfermaron de forma que no podían recuperarse, pero les dio algunos meses. Y durante esos meses, el Señor tuvo acceso a las profundidades de su ser. Y el asunto crucial es cómo terminamos. Y cuando Él falleció, este hermano ya era maduro, será un co-rey, y aprecio yo eso. En lo profundo de mi ser hay un clamor a los santos. Santos, no tenemos que esperar a tener 80 y tantos años.
y que estemos con una enfermedad incurable, ustedes pueden hacerlo décadas antes. Hay simplemente un clamor interiormente: Señor, haz que miles de santos de toda la tierra alcancen la madurez. Simplemente clamo con esperanza y con fe. De nuevo digo, no es demasiado temprano y no es demasiado tarde. El Señor sabe exactamente qué hacer. En 5, con Cristo, por tanto, la muerte perdió su aguijón y el Hades perdió su poder. D. Debido a que Cristo es aquel que en la iglesia tiene las llaves de la muerte y del Hades, ni la muerte ni el Hades deberían tener poder alguno sobre nosotros. El Señor imparte más fe en nosotros para que podamos simplemente creer esto. La muerte y el Hades no deberían tener poder alguno sobre nosotros. Y de parte de todos nosotros digo esto, personalmente, pero para todos nosotros. Nosotros tenemos el poder para conquistar y vencer la muerte y reinar como reyes en la era venidera. Esto verdaderamente ha de ocurrir. F. Para nosotros es imposible darle fin a la muerte. Simplemente carecemos de la capacidad necesaria para enfrentarla. Siempre que la muerte entre, muchos serán vencidos por ella. En otras palabras, cada vez más no confiamos en nosotros mismos. Anulamos eso y nos damos cuenta de que el Cristo que mora en nosotros, el Cristo todo inclusivo, tiene el poder de la resurrección. Interiormente, en mi vida y en mi experiencia, Él ha de aplicar su vida poderosa sobre la muerte. Lo que es imposible para nosotros es más que posible para el Cristo resucitado. Es por eso que no tenemos temor alguno de la muerte. He estado con varios santos, incluso en sus últimas horas. Ellos terminaron su carrera cuando ellos resucitaron. Sean arrebatados, cuando ellos sean arrebatados o resucitados, no tengo duda alguna que delante del tribunal de Cristo, el Señor dirá, bien hecho, ven, reina conmigo en la era venidera. Esto ha de suceder en toda la tierra con santos. Punto. Jesús, subpuntos. Si le damos al Señor Jesús el terreno, la oportunidad y una vía libre para que se mueva y actúe entre nosotros, tanto la muerte como el Hades estarán bajo su control. Así que, por favor, vean esto. Si le damos al Señor Jesús el terreno, Él no solamente lo tomará. Decimos, Señor,
Te doy el terreno, te doy el acceso. Quiero darte oportunidad. Quiero darte la vía libre para que te muevas y actúes entre nosotros, en mí. Tanto la muerte como el Hades estarán bajo su control. Cuando el Señor Jesús no tiene el terreno en la iglesia, siempre que el Señor Jesús no tiene el terreno en la iglesia, la muerte inmediatamente llega a ser prevaleciente y el Hades llega a ser poderoso para retener a los muertos. Ahora veamos esto. Siempre que el Señor Jesús no tiene el terreno en la iglesia, entiendo las palabras, pero creo que los hermanos que llevan la delantera y los colaboradores tendrán un entendimiento claro sobre este asunto del terreno en la iglesia, porque ustedes tienen esta función. Ahora, debido al terreno en la iglesia, si el Señor no tiene ese terreno en la iglesia, de inmediato la muerte llega a ser prevaleciente y el Hades llega a ser poderoso para retener a los muertos. Así que en la iglesia queremos que el Señor tenga ese terreno, de modo que estemos bajo la dirección del Señor. Y entonces la vida saturará y la muerte será derrotada. 2. Aquí les puse 3 estrellas en mi hoja. Creo que este punto es tan crucial. Punto 2. Es crucial que veamos que Cristo tiene las llaves, la autoridad de la muerte y del Hades. Es crucial que veamos. Así que interiormente deberíamos orar, interiormente, espiritualmente, para ver que es crucial que yo vea, Señor, que Cristo tiene las llaves, la autoridad de la muerte y del Hades. El Cristo que mora en nosotros tiene la autoridad, tiene poder sobre la muerte y el Hades. La muerte está sujeta a Él y el Hades está bajo su control. Ahora veamos cómo el bosquejo y el mensaje terminan. H. Deberíamos alabar al Señor porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, lean el versículo, el punto, y luego las hermanas lean el punto, y luego todos leamos el punto, y terminaré con una pequeña sugerencia. Hermanos, el punto H, deberíamos alabar al Señor, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hermanas, deberíamos alabar al Señor, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Todos juntos deberíamos alabar al Señor, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Alabemos al Señor con todo nuestro ser. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Oren por unos 30 segundos con alguien cerca de usted.